Yo podría en esta sesión, tal vez, si me lo propusiera, desarrollar algún tema motivacional, pero escogí no hacerlo. Escogí más bien desarrollar un tema informativo y a la vez formativo. Entonces, en vez de dirigirme a sus emociones, a sus sentimientos, porque los sentimientos suben y bajan y desaparecen, mejor quiero hacer algo que se les quede para toda la vida. Algo que aprendan y que difícilmente van a ir a aprender a cualquier otro lugar. ¿Qué es entonces lo que vamos a plantear como un conocimiento? Bueno, varias cosas relacionadas con el personaje número 3 que escoge Toño para cenar con él. Y comenzaré por regresarme a los jóvenes con una pregunta. ¿Cuántas veces podrías cenar con Jesucristo? ¿Cada cuándo? Cada vez que voy a misa. Cada vez que vas a misa. ¿Y lo haces con interés? Sí. Ese sí vale como 4 de 10. A ver, convénceme. ¿Cómo tendrías que decir sí para que fuera contundente? Para que fuera creíble, que vas con entusiasmo. ¿Cómo lo dirías? No sé. No, sí sabes. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Deportes. El deporte. Y cuando vas a jugar un deporte, sientes más emoción que cuando vas a misa, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a quién quieres más? ¿Al deporte o a Cristo? A Cristo. Pues no, porque sientes más emoción de ir al deporte. Pues estoy. Pues como es diferente. Como los deportes también estoy nervioso, estoy feliz, estoy triste. Y en misas no soy feliz Tú dijiste que en misa estabas aburrido. y aburrido. Entonces, imagínate cenar con alguien aburrido. Pues. Qué aburrido, ¿no? Bien. Entonces, ¿tú crees que puedes cenar con mucha frecuencia con Cristo? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no lo haces? Con entusiasmo. Con el mismo entusiasmo con el que vas a jugar deporte. ¿Por qué no? Pues porque en la iglesia estoy aburrido y pues hago más en los deportes. Haces más cosas en los deportes que en la iglesia. ¿Y a la iglesia vamos nosotros a hacer algo? Sí. ¿O alguien hace algo por nosotros? Los dos. Oh, no, alguien hace algo por nosotros. Alguien hace algo por nosotros. ¿Cómo qué hace ese alguien por nosotros? Oh, es que Jesús me olvidé. ¿En inglés? No, todavía me olvidé. Es que Jesús Piénsalo. Pablo, tú cenas. ¿Con quién te gustaría cenar todos los días? Gratis. Bueno, no, la pregunta es para Pepe, porque él dijo que cenar gratis. A ver, Pepe, ¿con quién te gustaría cenar gratis todos los días? ¿Famoso? ¿Sí? El más famoso de todos. ¿Con quién? ¿Sí? ¿Quieres que diga Jesús? Yo no quiero que digas algo. ¿Con quién quieres tú, no yo? Pues
¿Con Jesús? Pues me lo estás preguntando. ¿Con Jesús? A ver, afírmalo. Con Jesús. Con Jesús. Afírmalo fuerte. Con Jesús. Muy bien. ¿Por qué? Porque porque él me da ¿Qué te da? Bien. ¿Qué te da? como no sé cómo como lo que Tony dijo. Say in English, it's fine. Sentido. ¿Qué te da? Sentido. No alcanzo a escuchar. Sentido. Sentido. ¿A qué le da sentido? A mi vida. Le da sentido a tu vida. ¿Y qué quiere decir con que le das sentido a tu vida? ¿Eso qué significa? Haz de cuenta que yo no sé nada y me lo vas a explicar. Que él me hace como feliz y como sin él no podría estar aquí. Sin él no podrías estar aquí. Bien. ¿Y acá el caballero? Tú exprésate con libertad. ¿Te gustaría cenar todos los días con Jesús? Sí. ¿Por qué? No sabes. No importa que te equivoques, tú di lo que quieras. Acá hay otro lugar. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Te da pena contestar? ¿O simplemente di no sé? No sé. No sé. Muy bien. ¿Y algún adulto que me diga, así como dijo Tony, que le gustaría cenar con Jesús todos los días? ¿Alguien también quisiera hacerlo? Levanten la mano, los que sí quieran hacerlo. Levanten la mano los que no. Nadie levantó la mano. O sea, todos quisieran cenar con Jesús todos los días gratis. Bueno, muy bien. Pues eso se puede hacer. Eso se puede hacer gratis todos los días. ¿Mediante qué? La comunión. A ver, entonces, ¿qué es la comunión? ¿La comunión? ¿Qué es? No sé. ¿No has ido a la doctrina? Sí. ¿Nunca te han explicado qué es la Eucaristía? No tengo mi libro. No, pero el chiste es qué tienes aquí. A ver, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es? No voltees a ver a nadie. Nadie te va a soplar. A ver si es el cuerpo de Jesús. ¿Es el cuerpo de Jesús? Oh, pues es... A ver, tú sí, te mueres, Sí, es el cuerpo de Jesús. pero no está bien dicho así. Sí es. ¿De qué otra manera se podría decir mejor? No sé. ¿No sabes? Pepe. A la pregunta ¿qué es la Eucaristía o qué es la comunión? ¿Cuál sería la mejor respuesta? El cuerpo de Jesús. No es la mejor respuesta. No sé. No sabes. No. Ya rápido, no sé.
¿No sabes? A ver, ¿qué es más correcto? Decir, él es Max, Sí. o decir, ahí está Max. Él es Max. Él es Max. Entonces, siguiendo la analogía, ¿qué es más correcto decir? Hablando de Jesús y la Eucaristía. ¿Cómo lo dirías bien dicho? Jesús es la Eucaristía. Jesús es la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús. Y diciéndolo de forma completa, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué es eso? Que se parece a un pan, a una hostia. ¿Qué es realmente? ¿El cuerpo de Cristo? ¿Nada más? ¿O está toda su persona? Entonces es incompleto decir que ahí está el cuerpo de Cristo. Es Cristo, aunque aparentemente no lo sea. Pero a ver, ahora sí una pregunta para los adultos. Dije que íbamos a manejar información y conocimiento, no emociones. Porque no quiero que las emociones suban, crezcan y desaparezcan y se olviden. Quiero que en todos nosotros se quede algo que nos sirva para regir nuestra vida por el resto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo es Dios? ¿Cómo sabemos? Yo no creo que Cristo sea Dios, yo lo sé. Es como el ejemplo que puse el otro día. Sabemos o creemos que la capital de California es Sacramento. Lo sabemos. No nada más lo creemos, lo sabemos. Bueno, los que sepan geografía, ¿no? Sabemos que París es la capital de Francia, no es que lo crea. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? Alma. O no lo sabes, aunque lo creas. Sí lo sé. ¿Cómo lo sabes? No sé Si lo sabes, me lo puedes No sé. explicar. Todo conocimiento se explica. La creencia puede ser inexplicable, pero el conocimiento invariablemente es explicable. Y si no explicas un conocimiento es porque no lo tienes. ¿Cómo sabes que Cristo es Dios? ¿Cómo sabes que la Eucaristía es Cristo completo? Alma, cuerpo, sangre, divinidad, humano, persona divina, completito. La Eucaristía es Cristo. ¿Cómo lo sabes? No lo sé explicar. ¿No lo sabes explicar? Nuestra amiga de la fe, No, tampoco. tampoco. Por medio de las escrituras, por medio de las enseñanzas de nuestra iglesia y también por medio de la fe que nos enseñan dentro de la iglesia. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo está anunciado desde los profetas, desde el principio, desde Adán y Eva, cuando se promete que va a venir alguien. Y luego en Isaías, en varios libros de profetas nos están hablando de... ¿Y cómo sabes que esos libros dicen la verdad? Porque creemos, por nuestras creencias. ¿Y qué tal si no por son la ciertos? historia que hay. ¿Y qué tal si no son ciertos? Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, que es una analogía. Es una pregunta de historia de México.
Bueno, van a ser 3. Para entender por qué, aunque tú creas algo, puede resultar absolutamente falso. ¿De quién es la frase? El respeto al derecho ajeno es la paz. Falso. No es cierto. No. No. ¿De quién es la frase? El derecho ajeno es la paz. No. No. ¿Ustedes creen que es de Benito Juárez? Pero no es de Benito Juárez. Como buen mexicano corrupto se la fusiló. ¿Sí? Se la asignó él. La leyó, le gustó y le puso su nombre. O sea, es un plagio. Te la robó. Pues está como Pancho Villa, que no es Pancho Villa. Sí, era Doroteo Arango. ¿Sí? ¿Cómo cuántos hijos tuvo Doroteo Arango? ¿Cuánto es un montón? 900. Doroteo Arango. ¿Sí? 900 hijos. Y quedó el Se echaba varias al plato al día. Sí. Quedó el dicho, ¿no? Porque ahora si va, por ejemplo, un señor y a un lado lleva una persona, una señora, al lado lleva otra señora. Vas como Pancho Villa con tus mujeres a lo mismo. Lo dicen peor, pero bueno. Ya, pero todavía A ver, otra pregunta. ¿Ustedes quién creen que ganó la batalla del 5 de mayo? ¿Lo crees? Pues no lo sabes porque él no la ganó. No lo sabes. Él no la ganó. Aunque esté en los libros de texto. El general Zaragoza ganó la batalla del 5 de mayo en Puebla. ¿Saben cuál es la neta del planeta? Ni México ganó la batalla, ni la dirigió Zaragoza. Zaragoza estaba bien borracho en una carbonería, mientras que el general que dirigió la escaramuza, la pequeña batalla, ¿sí? Que se llamó ¿cómo? ¿Quién sabe cómo se llamó el general que realmente hizo correr a los franceses unos días? ¿No saben? Entonces, ¿de qué les sirve creer que fue Zaragoza? Totalmente falso. El general que realmente estuvo en el campo de batalla se llamó Miguel Negrete. Pero como era católico, le quitaron el mérito y se lo dieron a un borracho masón, que fue Zaragoza. Entonces, cuando llega Negrete, le dice al general Zaragoza: fírmele, mi general, ya los franceses corrieron gracias a nuestro empuje. Entonces Zaragoza medio se limpió los zubos del alcohol, vio el papel, firmó y siguió la mona dormida. Esa es la historia de a de veras. Entonces, los engañaron respecto de Juárez. Juárez no escribió esa frase, es más, ni siquiera se le ocurrió. Nada más la vio, le gustó y se la fusiló. ¿Alguien sabe cuál es el verdadero autor? Emmanuel Kant. Muy bien, Toño, bravo. No esperaba de ti menos que me lo dijeras. Emmanuel Kant es un poeta, fue un poeta alemán que escribe un libro que se llama La Paz Perpetua. Y en ese libro él escribe, entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, más o menos así, pero en alemán. Ese libro fue traducido al español y ya sabemos el final de la historia. ¿Sí? Una tercera pregunta. ¿Cuál es el presidente de México que más indígenas mató a pesar de que estos eran inocentes y no se podían defender? No.
¿Sería cuando la guerra de los cristeros? No, mucho antes. Mucho antes de Porfirio. Bueno, no mucho antes, pero antes de Porfirio. Mató miles de indígenas con el ejército federal y con ejércitos de mercenarios. Pues lo van a saber en un minuto. Benito Juárez, el famosísimo benemérito de las Américas, ¿sí? Es un asesino. Para quedarse con las tierras entre el río Yaqui y el río Mayo, mandó asesinar como a unos 3,000 indígenas, de los cuales 1,500 estaban refugiados en la iglesia de Bacum, en Sonora, y a cañonazos los hizo polvo. Y después le pagó al ejército. Entonces, el famoso benemérito de las Américas ni escribió la frase, ni fue una persona honesta. De hecho, él intentó vender a México en los tratados internacionales no menos de 3 veces. Y si México logró cierto nivel de independencia a pesar de Juárez, fue porque los republicanos del norte no quisieron que los demócratas del sur se apoderaran de México y les ganaran la guerra de secesión. Entonces, analógicamente, si Juárez no dijo lo que dicen que dijo, si Zaragoza no fue el que ganó la batalla del 5 de mayo, y si Juárez no fue un benemérito sino un asesino, ¿cómo saben si no los han engañado con Jesús? A ver, ¿cómo estar absolutamente seguros de que Cristo es Dios? Por eso dije que no iba a recurrir a las emociones ni a la fe, sino a un conocimiento. Porque si alguien sabe lo que sabe, ya no lo puede olvidar. Pero si alguien cree en algo, puede dejar de creer. Ahorita les tumbé 3 creencias. Y les podría tumbar otras 80 o 1000. Toda la historia de México está llena de mentiras. ¿Sí? Y de cosas que desconocen. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién fundó México como nación? ¿Quién tuvo la intención de fundar una nueva nación con padres españoles y mujeres indígenas? ¿Y lo hizo? ¿Quién fue? ¿Mexicanos? ¿George Washington? Ese quería acabar con México. No, ¿quién fundó México? Obviamente nunca se los han explicado y nunca se los han enseñado. Como tampoco nadie les ha enseñado cómo podemos estar absolutamente seguros de que Cristo es Dios. Y después de que estemos seguros de que Cristo es Dios, ¿qué tal si hacemos un intento de cenar todos los días con Él gratis? Para que nos dé lo único que Él nos puede dar. Nadie más que Él nos puede dar algo que hay que entender muy bien qué es. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Cristo es Dios? Seguros, absolutamente seguros. ¿Cómo podemos estar seguros de la existencia de Julio César, el emperador romano, o de Napoleón Bonaparte, o de Benito Juárez, o de cualquier otro personaje histórico que realmente haya existido? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿Alguien sabe? La historia. La historia. ¿Vas bien? ¿Empezaste bien? A ver, síguele por ahí. There is written records of it. ¿Es qué? Written records. ¿Está escrito? ¿Hay récords? ¿De quién? ¿Quién escribió el récord? ¿Quién escribió sobre Cristo que sea absolutamente creíble que lo que escribió es verdad? ¿No sabes? ¿Tú, Pablo?
¿Quién escribió? ¿Quién hizo el récord, como dice Max? No sé. ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿O sí sabes? Las profetas. ¿Los profetas? Sí. ¿Algún profeta escribió algún libro? Yo no sé. No sabes. A ver, adultos. Lucas, Pablo, Juan, todos ellos escribieron cuando estuvieron con Jesucristo. La Biblia. La Biblia. ¿Y cómo sabes que la Biblia cuenta historias verdaderas? Sí, porque a la hora de traducirlo se perdió mucha esencia de lo que en realidad es. Si él tiene la respuesta, pues que le diga. A ver, fíjense la Si pregunta. usted tiene la respuesta, pues díganosla para no estar nosotros dando No, vueltas y que nos- es que lo todos más- digan, "Ay, Nos está ay, haciendo ay, pensar. Lo más interesante, amiga, escúchame, fíjate. Lo más interesante no es que yo explique y ustedes escuchen. No. Lo más interesante, Dijo que nos iba a informar, es lo que estoy sí, diciendo. pero fíjate, lo más interesante es extraer de ustedes el conocimiento. Lo que saben. ¿Y qué nos va a informar, pues? Primero quiero saber cuánto saben. Entonces, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que Cristo es Dios? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? No, Sí. no. En mi caso así es. A ver, En mi caso así es. I'm sorry, pero... vámonos a Arabia. No, en mi caso así es. Yo no lo voy a discutir Espérame. ni con usted ni con él. No, espérame. ¿Vamos a aprender todos, sí o no? Sí, a eso me- Todos vamos a aprender algo, incluyéndote, si quieres, claro. Vámonos a Arabia. ¿Cuántas personas viven en el mundo árabe? Usted sabe todo, dígame. Dime cuántas. No, yo no sé. Alguien que me diga, ¿cuántos árabes islámicos hay? millones. 1.800 millones. ¿Ellos qué creen? Creen que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. ¿Dan la vida por eso, sí o no? Sí, y matan por eso. Y matan por eso, sí o no. Sí. ¿Y lo que ellos creen es verdad? No, no, Pero tienen fe. pero tienen fe. Y es bíblico que iba a pasar eso. En la Biblia eso dice. No, no está en la Biblia que Mahoma iba a venir. No, no dice el nombre de Mahoma, pero vienen los eventos y lo que van a hacer ciertas personas. En Sí, nombre pero de Dios y la en- Biblia no menciona para nada, nunca, que va a venir Mahoma. No, no menciona. No Pero menciona. Como le digo, no menciona nombres, pero la Biblia menciona los eventos y cómo van a pasar y la gente, cómo la van a hacer las personas. Porque yo leo la Biblia y yo sé. Es cierto, la Biblia dice que van a pasar las cosas. Eso es cierto. Pero ¿cómo sabemos que lo que la Biblia dice Es verdad. que va a pasar es verdad que pasó? ¿Cómo sabemos? Por fe no. El conocimiento no es por fe. Nunca. La Biblia, la palabra de Dios, uno la cree por fe. Si uno va a leer la Biblia sin creer lo que está leyendo, de nada sirve, porque no tiene fe en lo que uno No. está leyendo. A ver, amiga, discúlpame. Pero no es así. Bueno, no es así porque No. somos de diferentes religiones. No, pero no, no, usted no, no, quiere estar espérame. correcto. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de historia. No me voy a meter en religión, al menos no todavía. Y dije que no iba a contradecir a nadie. No se trata de contradecir, se trata de informar, de dar conocimientos. Ningún conocimiento se adquiere por fe. El de Dios sí. No, El de Dios sí. no. El principal modo de conocer a Dios es por la razón, por la inteligencia. Lo dicen los más grandes santos de toda la historia. Santo Tomás de Aquino dice, la vía regia para conocer a Dios es la inteligencia. Inteligo ut credo. Credo ut inteligo. Traducción. Entiendo para creer y creo para entender. Entonces, Dios nos dio inteligencia, razón, capacidad de razonamiento. Y con la capacidad de razonamiento, los más grandes sabios de la tierra han descubierto a Dios por su inteligencia.
no quiere decir que todos hayan descubierto a Dios por su inteligencia. Algunos, como San Pablo, no lo descubrió por su inteligencia. San Pablo descubrió a Cristo por una experiencia personal con Cristo. Cuando Cristo lo tira del caballo y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así hay personajes históricos muy poquitos, muy famosos, que tuvieron una experiencia mística, una experiencia extraordinaria, y conocieron a Dios, conocieron a Cristo incluso, como San Pablo, pero la mayoría de los mortales, ¿qué nos conviene? ¿Saber o creer? ¿Qué es más conveniente para defender nuestra fe? Saber. Pablo era ser humano como nosotros. ¿Saber? Era la mayoría de los mortales. Saber, nos conviene saber. Porque si tú a un masón que adora a Lucifer, le dices, ¿por qué adoras a Lucifer? Porque tengo fe en Lucifer. Y tienen fe en Lucifer. Si tú a un budista le preguntas, o a un islámico le preguntas, pues dicen que por fe creen en lo que creen. El problema, a ver, les pongo un ejemplo. Aquí en Estados Unidos pasó una tragedia apocalíptica cuando un par de aviones se estrellaron en las torres de Nueva York. ¿Qué iban pensando los pilotos que dirigían las naves contra las torres? ¿Qué iban pensando? Dejaron testimonios escritos de qué iban pensando, y también se encontraron entre las huellas del desastre, se encontraron lo que se conoce como las llaves del paraíso, que son unas llaves de bronce que encontraron en donde estaban los cadáveres de los 8 terroristas. Entonces, ¿qué iban pensando ellos? ¿Quién me dice? Por lógica, ¿qué iban pensando? ¿Cuál era su fe? Ganar la gloria, matando cerdos cristianos. ¿Bien? Y en el momento de morir, ¿de qué se dieron cuenta? De que todo lo que creían por fe era verdadero o era falso. Al morir se dieron cuenta de la falsedad. Entonces, mi tesis que sostengo aquí, con mucho respeto para lo que ustedes quieran creer o no, es que una persona es mejor persona cuando conoce que cuando simplemente cree. Es una facultad superior la inteligencia. ¿Y quién nos dio la inteligencia? Lo vimos la otra sesión. Los seres inteligentes no adquirimos inteligencia por nosotros mismos. Los seres inteligentes somos inteligentes porque la causa de las causas, Dios, es inteligente. Y si no viniéramos de Dios, no podríamos ser inteligentes. Entonces, el uso de la inteligencia sirve para conocer la verdad. Por lo tanto, yo los invito esta noche a conocer la verdad sobre Cristo. Vamos a conocer. Por eso dije, voy a dar información, conocimientos, no motivación. Cada quien tomará la decisión que guste después de conocer. Muy bien. Vamos a comenzar a explicar. Fíjense muy bien. Vamos a imaginar que mi amigo Max, mi buen amigo Max, gracias a cuya hospitalidad y de perita su esposa puedo estar aquí con ustedes, se muere. Espero que no te mueras. Y aquí está su cajón y lo estamos velando. Y yo quiero saber, yo soy un periodista que quiere realmente saber cómo fue Max. Empiezo a investigar. Le pregunto a su esposa, les pregunto a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros, a los que estuvieron con él en los grupos desde hace 30 años. ¿Sí? Y me dicen, no, hombre, Max era de la A a la Z, puras cualidades. Pero yo digo, no, hombre, no puede ser verdad tanta belleza. Algún defecto debía tener Max. ¿Sí? Entonces, ¿a quién, para conocer los defectos de Max,
¿a quién le voy a preguntar? A su esposa. No. Su esposa nada más me dijo puros piropos. Lo amo, lo extraño, no me voy a hallar sin él, una gran persona, un gran compañero, puros elogios. ¿Será su Papás. suegra? ¿Familia política? ¿Será sus su papás. suegra? ¿Familia política? Sus papás le podían decir. A sus adversarios, A los enemigos. a los enemigos, empiezo a averiguar a quién le caía gordo Max. ¿Sí? Investigo. Y voy a preguntarles a sus adversarios, a los que me van a hablar mal de Max, les voy a preguntar a ellos y cómo era realmente Max, porque su esposa dice que era un dechado de virtudes, ¿sí? Y sus amigos también, sus compañeros de grupo también, pero realmente cómo era Max. Entonces voy con sus adversarios para preguntarles a sus adversarios la verdad sobre Max. ¿Quién es más confiable? ¿Sus adversarios o sus amigos y familiares? Sus adversarios. Sus adversarios. Sí, porque ahí van a decir. ¿De acuerdo? A ver, amiga, ¿estás de acuerdo? Que para saber la verdad sobre Max, mejor le preguntamos a sus enemigos que a sus amigos. No. ¿Por qué no? Te pregunto con toda sencillez. ¿Por qué si todo el grupo dice, tú opinas diferente? Explícame. Con todo respeto al grupo, ¿verdad? Ya no, todos tenemos pensamientos diferentes que hay que respetar, no todos tenemos por qué pensar igual, ¿Y qué es lo que vamos a respetar? como robots, pero porque los enemigos, exactamente como enemigos, quieren arruinar nuestra reputación. Hay enemigos que te duran de enemigos hasta después de muertos. Oye, pero ¿qué tal si ese enemigo, fíjate Por muy eso son bien, enemigos, porque están en contra de ti. pero fíjate lo que va a pasar, que voy con el peor enemigo de Max y me dice, todo lo que su esposa dijo es verdad. Ujú, pues entonces no es enemigo. No, sí, quería verlo muerto y de hecho lo mató. Ujú. Y esa persona que mató a Max, y por eso está ahí su cadáver, dice, todo lo que Perita dice de Max es verdad. Porque el enemigo nunca va a decir la verdad. No, sí. Ese enemigo está diciendo la verdad que ya dijo su esposa. Certifica que todo lo que Perita dijo de Max es verdad. Línea por línea dice, su esposa dijo la verdad. Y yo le voy y le pregunto a otro enemigo, y a un acreedor, y a un vecino con el que nunca se llevó bien. Y todos me van a decir lo mismo que me dijeron las personas que lo aman y hasta más. Bueno, pues esta es una analogía, es una comparación. Exactamente esto que estoy diciendo es lo que ocurre con Cristo. ¿Quién me va a dar el mejor testimonio de la divinidad de Cristo? Los que lo mataron, Los que lo mataron, los romanos. los romanos y sobre todo los judíos. Entonces, ¿cómo sabemos, amiga, cómo sabemos que Cristo es Dios? Por el testimonio de quienes lo mataron. Son 4 historiadores. Yo no estoy opinando, no es mi opinión. Es un conocimiento que quiero compartir. Este conocimiento no es discutible. Es como si quisiéramos discutir que el presidente de Estados Unidos no se llama Donald Trump. Se llama Donald Trump. Aunque me caiga gordo o no sé, como les caiga, eso no importa. El señor es Donald Trump. De la misma manera tan contundente, 4 historiadores extraordinarios, judíos y paganos, certifican que Cristo era Dios. ¿Se los leo? Entonces, ¿a quién le vamos a creer más? ¿A los apóstoles? ¿A Lucas, Marcos, San Juan, Mateo? ¿O
a los historiadores que certifican que Cristo resucitó, que Cristo murió en la cruz, que Cristo es el Mesías. Es imposible no creerles, porque además lo escribieron en la época cercana a la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Alguien sabe el nombre de estos historiadores? Uno solo. Muy bien. Correctísimo. Es el más valioso de todos los historiadores judíos. Aquí está su foto. Este artículo se los voy a mandar a todos a su correo para que lo disfruten, lo conozcan, se lo aprendan y lo conviertan en una herramienta apologética, en una herramienta de discusión, que sepan realmente que Cristo es Dios, porque tenemos el testimonio de los adversarios que lo llevaron a la cruz. Y que además, ojo, supieron y lo constataron que resucitó. No nada más dijeron que era el Mesías. No nada más dijeron que era un individuo que hacía milagros. No, estos 4 historiadores, ahorita voy a dar sus nombres, certifican que resucitó. Y pregunto a todos los católicos y no católicos del grupo, ¿cuál es el fundamento de la fe católica? La piedra de toque, aquella que si no existiera, la fe sería falsa. La resurrección. Nuestra fe se basa en la resurrección. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es mi fe. Entonces vamos a ver que hay 4, cuando menos, historiadores paganos y judíos que testimonian la divinidad y la resurrección de Cristo. Entonces la fe, si dice, él menciona que la fe puede ser vana, porque dice usted que la fe no es la correcta. Si la fe, si Cristo no resucitó, vana es mi fe. Sí, pero entonces usted dice que la fe es no relevante para creer en Dios, en Cristo. No, como lo Dios. de que dije es que para llegar a tener una fe inteligente, primero hay que conocer. Conocer. Sí, pero dijo que la fe no. No, yo no dije eso. Separó la inteligencia de la fe. ¿Alguien cree que yo dije que la fe no vale? No, yo no dije eso. No dijo que no era la fe, que era la inteligencia. No, Él dije... separó la fe de la inteligencia. No, a ver, no, amiga. Te explico No, nuevamente sorry, pero con sí mucha entendí. paciencia. Te explico con paciencia. Lo que yo dije es que la vía regia para conocer a Dios es la fe, es la inteligencia. Exacto. Eso es. Pero no estoy separando. Dije es más que van juntas. Dije, inteligo ut credo. Credo ut inteligo. ¿Qué significa? Entiendo para creer y creo para entender mejor. Entonces, la razón nos lleva al conocimiento. Y el conocimiento de tal manera te enfrenta al hecho contundente de Dios que es imposible que la inteligencia lo niegue. Por esa razón, los ateos no es que no crean en Dios, es que no quieren hacer el acto inteligente de conocerlo. Porque para cualquier persona humana de mediana inteligencia, Dios es el más accesible de los seres. El más cognoscible de los seres es Dios. Y una vez que tú conoces que Dios existe, como lo demostramos aquí durante estos días de la semana que está terminando, una vez que tú conoces que Dios existe, una vez que tú conoces que Cristo es Dios, te puedes vincular con Él con muchísimo más profundidad y certeza que si solamente lo crees porque así te lo dijeron. No, yo no creo porque me lo dijeron. Yo lo creo. Muy bien, yo creo que lo crees y no te voy a contradecir en tu creencia. Yo me estoy dirigiendo a las personas que entiendan y quieran entender que sin un argumento racional no tenemos manera de convencer a los jóvenes. Sí. Sin un argumento lógico, los chamacos no creen. No les interesa. Les interesa más el fútbol, Messi, cualquier artista, cualquier personaje famoso, ¿sí? Les da más gusto ir a jugar que ir a comulgar.
¿Por qué? Porque no conocen. Y como no conocen, no pueden tener fe. Si conocen, que es mi objetivo de esta noche, empiezan a cultivar su fe con una base racional. En otras épocas, tal vez en otras épocas, no era tan exigente la juventud acerca de tener argumentos lógicos, argumentos racionales o argumentos históricos. Pero en la actualidad, con tanta ciencia y tecnología desbordante por todas partes, si los católicos o los cristianos no somos capaces de dar razones inteligentes, no vamos a lograr que ellos entiendan las cosas. Por eso es tan importante este conocimiento que quiero impartir. Porque no se trata de creer, se trata de conocer. Y una vez que conoces, crees. Y si crees, entiendes mejor. Y si entiendes mejor, crees mejor. Y es una espiral que te lleva al cielo. Es una espiral que te echa en los brazos de Cristo y de su madre. Entonces, vamos a citar qué dicen los historiadores paganos y judíos acerca de Cristo en la época de Cristo o un poquito tiempo después. Fíjense, lo cito tal como está escrito en este artículo que voy a compartir con todos. Dice así: los expertos se basan en los textos de historiadores de los siglos I y II, historiadores completamente independientes que eran adversarios de Cristo y cuando menos no eran seguidores de Cristo. Sus crónicas hablan de Jesús y de sus hechos portentosos y escriben en romano, en latín o en judío, en hebreo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿En dónde hemos escuchado esa frase? En el credo. ¿Quién escribió esa frase? Flavio Josefo, judío. Muy interesado en que no se conociera a Cristo como el Mesías. Pero como era historiador y era honesto, pues escribió tal como él lo supo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, tal como se recita en el credo. El catedrático del Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, el señor Santiago Guijarro, asegura en un reportaje que publica el diario ABC de Londres sobre este asunto de la muerte de cruz de Cristo. La muerte en cruz de Cristo es, lo voy a decir despacito, el hecho histórico mejor atestiguado de la historia. Ningún personaje antes del siglo I tiene tantas referencias históricas contundentes como Cristo. Ninguno. Ni siquiera los emperadores romanos. Ni siquiera Tiberio, Julio César. Los grandes emperadores de Roma de la época de Cristo, ni siquiera ellos tienen tantas alusiones históricas comprobables 2000 años después. Físicamente comprobables. En los principales museos de Europa, en las principales bibliotecas de Europa, está lleno de testimonios de historiadores paganos y judíos que certifican la historicidad del nacimiento de Cristo, de su predicación, de su muerte y de su resurrección. Entonces, en síntesis, para saber que Cristo es Dios, hay que consultar a sus enemigos. ¿Qué dijeron de él? Seguimos diciendo lo que dijeron de él. Otro autor muy famoso, Bruce, inglés, autor de la obra ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Sí, porque podemos leer el Nuevo Testamento, así como podemos leer un libro de historia de México con las 3 o 500 mentiras que les acabo de explicar. ¿Y cómo sabemos que lo que ahí dice es verdad o es mentira? Vamos a seguir explicando. Para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es tan absolutamente segura como la historicidad del emperador Julio César. Flavio Josefo, aquí está su foto, es el historiador que acredita de manera más clara la existencia divina de Jesús. ¿Qué dice Flavio Josefo? De los historiadores de su época que siguieron a su muerte,
Flavio Josefo, acreditó la existencia de Jesús con muchos datos puntuales. Ninguno de los historiadores no cristianos se propuso escribir una historia de los comienzos del cristianismo, y por esta razón solo mencionan los acontecimientos que tenían alguna relevancia para la historia que estaban contando. Sin embargo, Flavio Josefo escribe en su libro llamado Testimonium Flavianum, de su libro Antigüedades Judías, dice acerca de Jesús lo siguiente: en aquel tiempo apareció Jesús. No es un evangelista, no es San Pablo, no es Marcos, Lucas, Mateo, Juan. No son sus discípulos. Lo está escribiendo un autor judío rabiosamente anticristiano. Dice, apareció Jesús, un hombre sabio. Si es lícito, ojo, si es que es lícito llamarlo hombre. ¿Qué está queriendo decir? Que es Dios. Porque fue autor, dice este historiador, de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos otros de origen griego y romano, porque él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, repito la frase, a causa de una acusación hecha contra él por uno de entre nosotros, lo condenaron a la cruz. Los que antes le habían amado, desde el principio, no dejaron de hacerlo, sus discípulos. Y sigue contando Flavio Josefo, porque él, Jesús, se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta ese mismo día, la tribu de los cristianos llamados así a causa de él, no ha desaparecido y sigue creciendo. ¿Quién escribió esto? Flavio Josefo. ¿Sí? Historiador judío, rabiosamente anticristiano, escribe con la absoluta certeza, como si estuviera escribiéndolo así, Pablo, Lucas, Mateo, Juan, cualquiera de los evangelistas. Esto es lo que nos hace saber en el mundo racional de los chavos de ahora, ¿no? De los profesionistas de ahora, ateos generalmente, incrédulos, que Cristo es Dios, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que murió por nosotros, que resucitó, que es un personaje contundentemente real e histórico. No es un acto de fe, es un conocimiento. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mis 56 años de vida profesional. Les puedo decir que conozco a algunos conversos que del ateísmo se han vuelto cristianos, pero conozco muchísimo más, por ejemplo, compañeros míos de la prepa, que fueron educados en la fe de Cristo. Estoy hablando de 120 compañeros, de los cuales quedan vivos la mitad, y de esos 60 que quedamos vivos, han perdido su fe más de 50. ¿Por qué perdieron su fe? ¿Por qué dejaron de creer que Cristo es Dios? ¿Por qué se alejaron de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Porque no tenían el conocimiento. Bravo. Porque no tenían el conocimiento. Yo tenía un circulito de amigos con el cual hice un círculo de estudios. Somos 10 y a la fecha nos seguimos viendo. Y los 10 que hicimos el círculo de estudios sobre qué dicen los historiadores judíos y paganos acerca de Cristo, ninguno de ellos perdió la fe. Porque una vez que se sabe algo, es imposible perderlo. Traten de imaginar que 2 por 2 son 6. ¿Se puede? Traten de imaginar que ella no es Perita, que él no es Max. Traten de imaginarlo. No se puede. Una vez que se sabe algo, lo voy a decir de manera científica, Max, ponme atención.
cuando la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Hoy están sabiendo algo. Ya no se pueden hacer patos. Ya no pueden regresar y decir, no sabía. Ya saben. ¿Qué más dice Flavio Josefo? Por supuesto que aquí hay fotos de documentos, hay lugares donde están los documentos, el Museo de Tel Aviv, ¿sí? Las principales bibliotecas del mundo. Sigue diciendo Flavio Josefo, Jesús, que es llamado Mesías, explica el martirio de Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago fue martirizado, el apóstol Santiago. De hecho, todos los apóstoles fueron martirizados. Los 11 murieron mártires. ¿Sí? Digo, Judas se ahorcó, pero pues ese no cuenta, ¿no? Haciendo referencia a que Santiago da su vida por su maestro Jesús, a quien reconoce como al Mesías. Bien, otro historiador. Nos olvidamos de Flavio Josefo y nos vamos a otro señor que no es judío, es un romano. Dice este historiador romano, dice, Tácito, se llama Tácito con C. El historiador romano Tácito menciona a Cristo en su obra Anales. ¿Qué significa la palabra anales? ¿Cómo se traduce al castellano más común o al inglés? Memorias, memories, ¿sí? Anales, las memorias. En su obra Anales, al final de su vida, cuando ya se hablaba del incendio de Roma en el año 64, ¿sí? Este historiador Tácito habla del emperador Nerón, que mandó matar a los cristianos porque no lo adoraban a él, que se consideraba un dios, sino que adoraban a Cristo como a verdadero Dios. Lo escribe Tácito, historiador romano. Y Tácito recoge la evidencia de que Jesús fue ejecutado bajo el poder de Poncio Pilato, como dice el credo. Dice el credo, ¿no? Padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, no nos extrañe que lo digan los discípulos. Es lógico que pueden decir Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Pero lo que nos debe sorprender maravillosamente es que lo diga un pagano, un romano, que además era adversario, porque él era amigo del César. Dice Tácito, informo de las sospechas existentes acerca de que ha sido el propio Nerón el que ha ordenado prender fuego a la ciudad. Y yo escribo y certifico que para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición cristiana se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este gran mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas las partes del mundo. ¿Cuáles eran las ceremonias vergonzosas y horrendas a las que se refiere Tácito en su historia, como adversario de Cristo? Está reconociendo a Cristo Dios, está reconociendo todos los hechos históricos. ¿A qué prácticas nefandas y horrorosas se refiere Tácito como romano, hablando de los cristianos de una manera tan despreciativa? A la Eucaristía. La práctica horrenda era que el sacerdote dijera al fiel, este es el cuerpo de Cristo. O en el cáliz, esta es la sangre de Cristo. O la elevación, ¿sí? Cuando el sacerdote recita la fórmula de la elevación y la fórmula de la consagración, mediante la cual se llama transubstanciación, un simple pedazo de pan se convierte en el cuerpo y la sangre y la divinidad
y el cuerpo físico de Cristo, con quien podríamos cenar todos los días gratis. Ese es el segundo historiador. Hay un tercer historiador, también romano, se llama Plinio el Joven, y le escribe a un emperador romano muy famoso que se llamó Trajano. ¿Qué le escribe? Plinio el Joven le escribe a Trajano, emperador romano: decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos, cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, oh gran Trajano, que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal, junto con las imágenes de los dioses, y cuando renegaron de Cristo, fíjese cómo renegaron de Cristo, Cristo maledicere, entonces los dejé en libertad. O sea, a cristianos renegados, este mono los dejó en libertad, en honor al emperador Trajano, que era un perseguidor de cristianos. Y sigue diciendo el historiador: otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores, dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes, y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen, oh gran Trajano, y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y renegaron de su Cristo Mesías. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado las antífonas de un himno a Cristo como a Dios. Carmen Christo quese Dio dicere secum invicitim, en latín. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo. O sea, Plinio el Joven está diciendo cómo vivían los cristianos. Fíjense, hacían votos de guardarse del robo, de la violencia y del adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo hubiesen reclamado. O sea, él habla de los cristianos como gente no adúltera, que cumple sus promesas, que no se clava dinero, que no roba, que no busca la violencia, sino la paz. Y entonces el emperador Trajano le contestó a Plinio el Joven diciéndole por escrito que no buscara a los cristianos, pero que cuando se les acusara debían ser castigados con el martirio y echados a los leones a menos que se retractaran. Entonces es una correspondencia entre un historiador y el emperador Trajano, que contundentemente demuestra que Cristo es reconocido por este historiador pagano como Dios. Luego, otro historiador, el último que voy a citar, se llama Suetonio. A ver, entonces, Flavio Josefo. ¿Quién más? Tácito. ¿Quién más? Emperador Trajano. No, Plinio el Joven le escribe al emperador Trajano. ¿Sí? Y el último que voy a citar es Suetonio. Suetonio es pagano romano también. Otra fuente que habla de Jesús es Suetonio, un historiador romano que vivió en el año 70 al 140. Escribió un libro que se llama Sobre la vida de los Césares y menciona la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Los cristianos andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Cristo, a quien adoran como a Dios. Pero la gran mayoría de los historiadores contemporáneos de Cristo es Cristo, porque frecuentemente los paganos se confundieron Cristos con Christus, y no existe ninguna constancia de que hubiera un Crestus agitador. Por lo tanto, se refieren a Cristo Dios. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se recoge este acontecimiento histórico cuando se cuenta que Aquila y Priscila acababan de llegar a Corinto desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos fuesen expulsados de Roma. Finalmente, el crucificado de Palestina, hay un quinto historiador que se llama Luciano de Samosata. También es un romano que en el año 165 escribe una sátira sobre los cristianos en su obra La muerte del peregrino.
Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y lo escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Una religión contra el adulterio, contra la violencia, contra la mentira. Este primer gran legislador les hizo ver que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban a los dioses griegos y le daban culto a aquel Cristo crucificado viviendo según sus leyes. Escribió Luciano de Samosata, me equivoqué, no es romano, es griego. Hasta aquí las citas históricas.